La señal de los cuatro. Arthur Conan Doyle. Capítulo 3. El relato del calvo. Seguimos al hindú por un pasillo sórdido, de aspecto común, mal iluminado y peor amueblado, hasta llegar a una puerta a la derecha, que abrió de par en par. Nos inundó una luz amarilla y allí, en medio del resplandor, vimos un hombre bajo, de cabeza muy alta, rodeado por una franja de cabello rojizo y tieso, en medio del cual surgía una calva brillante, como el pico de una montaña entre los abetos. Aunque inmóvil, se retorcía las manos y sus rasgos estaban en perpetuo movimiento. Primero sonreía, luego fruncía el entrecejo, pero nunca los tenía en reposo. La naturaleza lo había dotado de un labio colgante y de una línea demasiado visible de dientes amarillos e irregulares, que intentaba débilmente ocultar pasándose la mano por la parte inferior de la cara. Pese a su evidente calvicie, dada la impresión de juventud, así, a decir verdad, acababa de cumplir 30 años. A sus órdenes, señorita Morstan, no cesaba de repetir con voz aguda y tenue. A sus órdenes, caballeros. Por favor, pasen a mi pequeño refugio, un sitio reducido pero acondicionado según mis gustos, señorita. Un oasis de arte en el rugiente desierto del sur de Londres. Todos quedamos atónitos ante la apariencia de la habitación donde nos invitaba a entrar y que en aquella mísera casa parecía tan fuera de lugar como un diamante de primera agua empotrado en bronce. Cubrían las paredes las más lujosas cortinas y tapices, recogidos aquí y allá para mostrar algún cuadro ricamente enmarcado o algún jarrón oriental. La alfombra era de color negro y ámbar, tan suave y densa que al pie se hundía agradablemente en ella, como en un lecho de musgo. Sobre ella, dos grandes pieles de tigre aumentaban la ilusión de un lujo oriental, lo mismo que un enorme narguile instalado en el rincón, sobre una esfera. Una lámpara en forma de paloma plateada pendía de un cable dorado casi invisible, en el centro de la habitación y, y al arder colmaba el aire de un olor sutil y aromático. Me llamo Tadeusz Sholto, se presentó el hombrecillo, sin dejar de agitarse y sonreír. Usted es la señorita Morstan, por supuesto. Y estos caballeros, el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson. ¿Un doctor? ¡Ey! Exclamó él, muy excitado. ¿Trajo su estetoscopio? Podía pedirle... Quisiera tener la amabilidad... Tengo graves dudas en cuanto al estado de mi válvula mitral. Puedo confiar en, puedo confiar en la aorta, pero le agradecería su opinión acerca de la mitral. Tal como, tal como me pedía, le ausculté el corazón, pero sin poder encontrar nada fuera de lugar, salvo que por cierto se hallaba en un éxtasis de miedo, pues temblaba de pies a cabeza. Parece normal, le dije. No tiene motivos para estar inquieto. Disculpará usted mi ansiedad, señorita Morstan, dijo con aire afectado. Sufro mucho y hace tiempo que abrigo sospechas con respecto a esa válvula. Estoy encantado de enterarme de que eran inmotivadas. Si su padre se hubiera contenido de esforzar su corazón, tal vez ahora estaría vivo. Tuve ganas de golpearlo en la cara. Tanta fue mi indignación ante esa referencia insensible e indiferente
a un asunto tan delicado. La señorita Morstan se sentó pálida hasta los labios. En mi opinión, en mi fuero íntimo, sabía que estaba muerto, murmuró. Puedo darle todas las informaciones, continuó él. Más aún, puedo hacerle justicia y lo haré. Diga lo que diga mi hermano Bartolomeu. Me alegro de que estén aquí sus amigos, no solo para acompañarla, sino como testigos de lo que voy a hacer y decir. Los tres podemos presentar un sólido frente a mi hermano Bartolomeu, pero sin extraños, sin policías ni funcionarios. Podemos arreglar todo satisfactoriamente, sin ninguna interferencia. Se sentó en un taburete bajo, desde donde nos interrogó con la mirada pestañeante de sus ojos azules, débiles y acuosos. Por mi parte, lo que diga usted no saldrá de aquí, aseguró Holmes. Yo asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Muy bien, aprobó él. Señorita Morstan, ¿puedo ofrecerle una copa de Chianti o de Tokay? No guardo otros vinos que esos. ¿Abro una botella? ¿No? Bueno, en tal caso confío en que no objete el humo de tabaco, al aroma balsámico del tabaco oriental. Soy un tanto nervioso y mi narguil me resulta un tranquilizador invalorable. Aplicó al tazón una varilla y el humo burbujeó alegremente en el agua de rosas. Los tres nos sentamos en el semicírculo, adelantando las cabezas con la barbilla apoyada en las manos, mientras aquel tipejo, extraño y movedizo, de cabeza alta y brillante, resoplaba en el medio inquieto. Cuando por primera vez decidí comunicarle esto, comenzó. Podría haberle dado mi dirección, pero temí que no hiciera caso de mi pedido y trajera consigo personas indeseables. Por lo tanto, me tomé la libertad de disponer la entrevista de modo tal que mi servidor Williams pudiera verlo antes. Tengo absoluta confianza en su discreción y si no quedaba satisfecho, tenía órdenes de no llevar más allá el asunto. Disculparán ustedes estas precauciones, pero soy persona de gustos retraídos, hasta podría decirse refinados, y no hay nada más antiestético que un policía. Me disculpará usted, señor Sholto, intervino la joven. Pero viene aquí a pedido suyo para enterarme de algo que usted desea decirme. Como es muy tarde, desearía que la entrevista fuera lo más breve posible. En el mejor de los casos llevará algún tiempo, respondió él. Pues seguramente tendremos que ir a Norwood a ver a mi hermano Bartolomeu. Si tenemos que ir a Norwood, quizá convenga partir enseguida. Me aventuré a comentar. Rió hasta que sus ojos se enrojecieron y exclamó: No podemos hacer tal cosa. No sé qué diría si lo llevara de manera tan súbita. No, debo prepararlos explicándoles cuál es nuestra situación con respecto a cada uno. En primer lugar, debo decirles que yo mismo ignoro algunos aspectos de la historia. Lo único que puedo hacer es presentarles los hechos, tal como los conozco. Como habrán adivinado, mi padre era el mayor John Sholto, que perteneció al ejército indio. Hace unos 11 años se retiró y vino a vivir en el albergue Pondicherry de Norwood Superior. Había prosperado en la India, de donde trajo consigo una suma de dinero considerable, una vasta colección de curiosidades valiosas y un equipo de criados indios. Con tales ventajas adquirió una casa donde vivió con gran lujo. Mi hermano mellizo Bartolomeu y yo éramos sus únicos hijos. Recuerdo bien la sensación causada por la desaparición del capitán Morstan.
Leímos los detalles en los diarios y sabedores de que había sido amigo de nuestro padre, discutimos el caso libremente en su presencia. Él solía participar de nuestras especulaciones en cuanto a lo sucedido. Ni por un instante sospechábamos que en su propio pecho encerraba todo el secreto, que sólo él conocía el destino de Arthur Morstan. No obstante, sí sabemos que algún misterio, algún peligro indudable rodeaba a nuestro padre. Temía mucho salir solo y siempre pagaba a dos pugilistas profesionales para que montaran guardia en el albergue Pondicherry. Williams, que los trajo hasta esta noche, era uno de ellos. En una época fue campeón inglés de peso liviano. Nuestro padre nunca quiso decirnos qué temía, pero sospechábamos una aversión muy marcada hacia los hombres con patas de palo. En una oportunidad llegó a disparar su revólver contra uno de ellos, que resultó ser un inofensivo comerciante en busca de pedidos. Tuvimos que pagar una cuantiosa suma para mantener ese hecho en secreto. Mi hermano y yo suponíamos que este era un mero capricho de mi padre, pero desde entonces los hechos nos han obligado a cambiar de opinión. A principios de 1882, mi padre recibió de la India una carta que le causó gran impresión. Cuando la abrió en la mesa del desayuno, casi se desmayó, y desde ese día enfermó y murió. Jamás pudimos descubrir qué había en la carta, pero cuando la levantó, pude ver que era breve y que estaba escrita con letra garrapateada. Hace unos años que sufría de dilatación del vaso, pero entonces empeoró con rapidez y hacia fin de mes nos informaron que no tenía remedio y que deseaba comunicarnos algo antes de morir. Al entrar en su cuarto, lo encontramos reclinando en sus almohadas, reclinado en sus almohadas, con la respiración agitada. Nos pidió que cerráramos la puerta y nos acercamos, uno cada lado de su lecho. Entonces nos tomó las manos y con voz quebrada, tanto por la emoción como por el dolor, nos hizo un asombroso relato, que intentaré transmitirles con sus mismas palabras. Dijo: solo una cosa pesa sobre mi alma en este momento supremo, y es la forma en que he tratado a la huérfana del pobre Morstan. Esta maldita ambición que ha salido del pecado, que ha sido el pecado de mi vida, la ha alejado del tesoro, la mitad del cual por lo menos debería haber sido suya, y sin embargo yo tampoco lo he utilizado, pues la avaricia es ciega y estúpida. Tan cara me ha sido la mera sensación de propiedad que no podía soportar el compartirla con otro. ¿Ven esa gargantilla de perlas junto al frasco de quinina? Ni siquiera de eso pude separarme, pese a que la saqué con la intención de enviársela. Ustedes, hijos míos, le darán una parte justa del tesoro de Agra. Pero no le envíen nada, ni siquiera la gargantilla, hasta que yo haya muerto. Después de todo, algunos han estado peor que yo y se han recobrado. Ahora les contaré cómo murió Morstan, continuó. Hacía años que sufría del corazón, aunque lo mantuvo oculto a todos. Solamente yo lo sabía. En la India, él y yo, mediante una notable cadena de circunstancias, entramos en posesión de un tesoro cuantioso. Yo lo traje a Inglaterra, y la noche de su llegada, Morstan vino directamente aquí para reclamar su parte. Le franqueó el paso mi viejo y fiel Lord Chowder, que ya está muerto. Morstan y yo tuvimos una discusión acalorada respecto a la división del tesoro. De pronto, en un paroxismo de ira, él saltó de su sillón y súbitamente se llevó la mano al costado. Palideció y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza en una punta del cofre del tesoro.
Al inclinarse sobre él, descubrí con horror que estaba muerto. Largo rato permanecí angustiado, preguntándome qué hacer. Por supuesto, mi primer impulso fue pedir auxilio, pero me daba cuenta de que lo más probable era que me acusaran de haberlo asesinado. Su muerte durante una disputa y la herida de su cabeza serían argumentos contra mí. Por otro lado, no podía llevarse a cabo una investigación oficial sin que sacara a la luz ciertos hechos relativos al tesoro que yo ansiaba mantener en secreto. Él me había dicho que nadie en el mundo sabía dónde había ido. Al parecer, era necesario que nadie llegara a saberlo jamás. Seguía reflexionando cuando al levantar la vista vi en el vano a mi criado, Lal Showdar, que entró y cerró la puerta. No temas, Sahib, me dijo. Nadie tiene por qué enterarse de que usted lo mató. Escondámoslo y nadie lo sabrá. Yo no lo maté, le comenté. Lal Showdar sacudió la cabeza y sonrió, diciendo: Sahib, oí todo, la discusión y el golpe, pero mis labios están sellados. Todos duermen en la casa. Juntos deshagámonos de él. Eso bastó para decidirme. Si mi propio sirviente no creía en mi inocencia, ¿cómo podía esperar el sostenerla ante 12 tontos de un jurado? Esa noche, Lal Showdar y yo nos deshicimos del cadáver y pocos días después, los diarios de Londres comentaban la misteriosa desaparición del capitán Morstan. Por lo que les digo, comprenderían que no se me puede culpar en este caso. Mi falta fue haber ocultado no solo el cadáver, sino también el tesoro, apoderándome de la parte de Morstan como de la mía. Por lo tanto, deseo que ustedes la restituyan. Acerquen los oídos a mi boca. El tesoro está escondido en... En ese instante, la expresión de mi padre sufrió un cambio horrible. Fijó en el vacío una mirada enloquecida. Abrió la boca y habló con voz que no he podido olvidar. Que no entre. Por el amor de Dios, que no lo dejen entrar. Mi hermano y yo no nos volvimos para ver la ventana donde tenía fija la mirada. Desde la oscuridad nos observaba una cara. Pudimos ver la nariz blanqueada al apoyarse contra el cristal. Era una cara barbuda, de ojos crueles y enloquecidos, y una expresión de malevolencia concentrada. Bartolomé y yo nos precipitamos a la ventana, pero el desconocido había desaparecido. Cuando volvimos junto a nuestro padre, tenía la cabeza baja y su pulso había cesado de latir. Esa noche registramos el jardín, pero sin hallar otra señal del intruso que una sola pisada, posiblemente visible en el cantero de flores. A no ser por esa única huella, podíamos haber supuesto que aquella cara salvaje y amenazante era producto de nuestra imaginación. No obstante, pronto tuvimos otra prueba, más sorprendente aún, de qué elementos secretos se movían a nuestro alrededor. Por la mañana encontramos abierta la ventana del cuarto de mi padre. Sus roperos y baúles estaban revueltos y sobre su cofre estaba sujeto un trozo de papel con estas palabras garrapateadas: la señal de los 4. Nunca supimos qué significaba esa frase, ni quién podía haber sido nuestro visitante secreto. Por lo que pudimos juzgar, no había sido robado nada de propiedad de mi padre, aunque sí revolvieron todo. Naturalmente, mi hermano y yo relacionamos este extraño incidente con el temor que acosó a nuestro padre en vida, pero sigue siendo un misterio absoluto para nosotros. El hombrecillo se interrumpió para volver a encender su narguilé
y expirar en un momento, pensativo. Todos permanecíamos escuchando absortos su extraña narración. Ante el breve relato de la muerte de su padre, la señorita Morstan se puso mortalmente pálida, tanto que por un instante temí que fuera a desvanecerse. No obstante, el reposo al beber un vaso de agua que le servía en silencio de una jarra veneciana. Sherlock Holmes se reclinó en su asiento con expresión abstraída y los párpados bajos sobre sus ojos brillantes. Al mirarlo, no pude dejar de recordar que aquel mismo día se había quejado amargamente de la vulgaridad de la vida. Por lo menos allí tenía un problema que exigía al máximo de su sagacidad. Thaddeus Sholto nos miró por turno con evidente orgullo ante el efecto producido por un relato, antes de continuar entre bocanadas de su enorme pipa. Mi hermano y yo, como pueden imaginar, nos entusiasmamos respecto del tesoro mencionado por mi padre, prosiguió. Durante semanas y meses cavamos y exploramos cada palmo del jardín sin descubrir su escondite. Era enloquecedor pensar que lo tenía a flor de labios en el momento de morir. Podíamos juzgar el esplendor de las riquezas perdidas por la gargantilla que había apartado. Respecto de esta gargantilla, mi hermano Bartolomeo y yo tuvimos una pequeña discusión. Evidentemente, las perlas eran de gran valor y él se resistía a desprenderse de ellas, pues también él tenía cierta inclinación por el defecto de mi padre. Además, pensaba que si nos desprendíamos de la joya, esto podía dar lugar a habladurías y ponernos finalmente en dificultades. Solo conseguí convencerlo de que me dejara averiguar la dirección de la señorita Morstan, para enviarle una perla a intervalos fijos, de modo que por lo menos no se viera nunca en aprietos financieros. Fue una bondadosa idea de su parte, declaró nuestra compañera con seriedad. El hombre hizo un ademán despreciatorio. Éramos depositarios suyos, así lo consideré yo, pese a que mi hermano Bartolomeo no lo viera enteramente de ese modo. Por nuestra parte, teníamos dinero de sobra. Yo no deseaba más. Además, habría sido de muy mal gusto tratar a una señorita de manera tan miserable. Nuestras diferencias de opiniones llegó a tal punto que consideré preferible mudarme solo y abandoné el albergue Pondillerie, llevándome al anciano Kilmudgar y a Williams. Sin embargo, ayer me enteré de un hecho sumamente importante. El tesoro ha sido descubierto. Me comuniqué instantáneamente con la señorita Morstan y ahora solo nos faltó ir a Norwood y exigir nuestra parte. Anoche expliqué mi punto de vista a mi hermano Bartolomeo, de modo que no seremos visitantes inesperados, aunque no seamos bien recibidos. Tadeo Sholto guardó silencio y se quedó agitándose en su mullido canapé. Todos permanecimos silenciosos, pensando en el nuevo giro tomado por aquel misterioso caso. Holmes fue el primero en ponerse de pie, diciendo: Desde el principio hasta el fin he obrado bien, señor. Es posible que podamos retribuírselo en parte arrojando algo de luz sobre aquello que aún le resulte oscuro. Pero, como ya lo hizo notar la señorita Morstan, es tarde, y será mejor que demos cuenta del asunto sin demora. Con mucha deliberación, nuestro nuevo conocido enrolló el tubo de su narguil y sacó de detrás de la cortina un abrigo muy largo con alamares, cuello y puños de astracán. Se lo botonó bien, pese a la sofocante de la noche, y concluyó su tocado poniéndose un gorro de piel de conejo con pliegues colgantes que le cubrían las orejas, de modo que no quedaba visible otra parte suya que su cara móvil y picuda.
Mi salud es algo frágil, comentó, al guiarnos por el pasillo. Me veo obligado a portarme como un valetudinario. Afuera nos esperaba un cabriolet y era evidente que nuestro programa estaba dispuesto de antemano, pues el cochero partió enseguida y pasó rápido. Tadeusz Sholto siguió hablando sin cesar con una voz aguda que se elevaba sobre el traqueteo de las ruedas. Bartolomeo es listo, aseveró. ¿Cómo creen ustedes que descubrió dónde estaba el tesoro? ¿Cómo había llegado a la conclusión de que se encontraba adentro? Dedujo todo el espacio cúbico de la casa y tomó medidas por todas partes, de manera que no quedara sin explorar ni un centímetro. Entre otras cosas, descubrió que el edificio tenía 25 metros de altura, pero al sumar las alturas de todos los cuartos y teniendo en cuenta el espacio intermedio que calculó mediante perforaciones, no logró que el total llegara a más de 23 metros. Quedaban sin explicar 2 metros, que solamente podían estar en lo alto del edificio. Por lo tanto, practicó un agujero en el techo de listón y yeso de la habitación más alta. Y allí, en efecto, descubrió otro pequeño desván que estaba clausurado y nadie conocía. En medio de él, apoyado en 2 vigas, encontró el cofre del tesoro. Lo bajó por el agujero y allí está. Él calcula el valor de las joyas en no menos de $500,000 de libras esterlinas. Ante la mención de esta gigantesca suma, todos nos miramos atónitos. Si lográbamos establecer sus derechos, la señorita Morstan se transformaría de humilde gobernanta en la más rica heredera de Londres. Seguramente a un amigo leal no le quedaba otra cosa que regocijarse ante tal noticia. Y sin embargo, me avergüenza confesar que el egoísmo dominó mi alma y que el corazón se me volvió como de plomo. Tartamudeé algunas vacilantes palabras de felicitaciones y luego me quedé alicaído, con la cabeza baja, sordo al parloteo de nuestro nuevo conocido. Evidentemente Tadeusz Sholto era un hipocondríaco, confirmado. Vagamente me di cuenta de que imploraba información acerca de un tratamiento. Confió en que no recuerde ninguna de las respuestas que le di aquella noche. Holmes declara haberme oído prevenirle contra el gran peligro de tomar más de 2 gotas de aceite de castor, mientras le recomendaba estricina en grandes dosis como sedante. Sea como sea, lo cierto es que me sentí muy aliviado cuando nuestro coche se detuvo con una sacudida y el cochero bajó de un salto para abrirnos la portezuela. Señorita Morstan, este es el albergue Pondicherry, anunció Sholto al ayudarla a bajar.